Bienvenidos una vez más a su serie Conceptos Fundamentales. Hoy tenemos la última sesión de este pequeño curso introductorio a la filosofía hermenéutica gadameriana, la filosofía de Gadamer fundamentalmente. Espero lo disfruten. Vamos a continuar con la clase del seminario doctoral Gadamer de la hermenéutica a la epistemología de las ciencias sociales. Es nuestra tercera clase y vamos a tratar de darle continuidad a lo que comentábamos en la clase pasada. Cuando hablamos de la comprensión hermenéutica no estamos hablando de una metodología. En esta cita que trajimos aquí de Gadamer, el fenómeno de la comprensión no solo atraviesa todas las referencias humanas al mundo, y pensemos un poco en lo que yo estaba señalando al principio acerca de la universalidad de la hermenéutica, según Gadamer. Repito, el fenómeno de la comprensión no solo atraviesa todas las referencias humanas al mundo, sino que también tiene validez propia dentro de la ciencia. Y se resiste el fenómeno de la comprensión a cualquier intento de transformarlo en un método científico. Yo creo que esto hay que subrayarlo, sobre todo para dárselo a leer a aquellas personas que todavía insisten en que la hermenéutica es una metodología. Prosigue Gadamer. La presente investigación toma pie en esta resistencia que se afirma dentro de la ciencia moderna frente a la pretensión de universalidad de la metodología científica. Su objetivo es rastrear la experiencia de la verdad, que el ámbito de control de la metodología científica, allí donde se encuentre, e indagar su legitimación. Repito, su objetivo es rastrear la experiencia de la verdad en lugar del ámbito de control de la metodología científica, allí donde se encuentre, e indagar su legitimación. Prosigo con la cita. De este modo, las ciencias del espíritu, entonces vuelve Gadamer a recordarnos que estas disciplinas fueron las primeras que se plantearon una actualización de la hermenéutica a finales del siglo XIX. De este modo, las ciencias del espíritu vienen a confluir con formas de la experiencia que quedan fuera de la ciencia. Y aquí está Gadamer haciéndonos recordar a Dilthey, ¿verdad? Y su concepto de vivencia, mientras que él aquí habla de experiencia, experiencias de verdad que quedan fuera de la ciencia. Dos puntos. Con la experiencia de la filosofía, es decir, con experiencias que están fuera de la ciencia, la de la filosofía, la del arte y la de la misma historia. En definitiva, seguimos aquí con Gadamer, son formas de experiencia en las que se expresa una verdad que no puede ser verificada con los medios de que dispone la metodología científica. Yo creo que con este texto tal vez pudiéramos darle un cierre a la discusión que decíamos, que manteníamos en la clase pasada con respecto a por qué el fenómeno de la comprensión no nos lleva a asegurar que es un tipo de metodología. Las humanidades o las ciencias del espíritu, las ciencias humanísticas, pero inclusive también las ciencias sociales, y retomando lo de la cita anterior, nos habla ese tipo de conocimiento de las humanidades de una experiencia del ser en el mundo, que es una experiencia completamente distinta a la del método. En esta medida se abre un debate epistemológico. Las humanidades insisten en convertir a la tradición y a la historia en objetos, entre comillas, sin advertir que sus investigadores pertenecen a esa misma tradición, a esa misma historia, lo cual les impide objetivarlas. Es decir, en la medida en que yo pertenezco tanto a la historia como a la tradición, yo no puedo hacer de ella, de la historia, de la tradición, un objeto de estudio, o sí puedo. Esa es una pregunta que queda abierta para el día de hoy. Hay un concepto en Gadamer muy interesante cuando empieza a hablar de una experiencia de vida que no es científica. En esa experiencia de vida tiene un papel muy importante lo que él define como historia efectual, que de paso es una traducción del alemán que es muy complicada de hacer y que no todos los autores manejan con las mismas palabras. Aquí lo vamos a dejar como historia efectual para seguirle la traducción de
edición del año 77 de Salamanca. Por historia afectual, tendríamos que pensar, y un poquito esta caricatura quiere animar el asunto, pero también quiere representarlo. Tendríamos que pensar en primer lugar en la historia como un aspecto envolvente de nuestra propia vida. Dentro de la historia no solamente están las producciones, sino también estamos nosotros. E incluso está quien se convierte en sujeto investigador, aquí destacado con esta S en amarillo, para pensar, para identificar, resaltar de alguna manera la presencia de los investigadores, tanto de las humanidades como de las ciencias sociales. Estos investigadores, al contrario de las ciencias naturales, no están fuera de la historia. Entre paréntesis, lo de las ciencias naturales tampoco, pero por lo menos esa es la epistemología que nos venden. Los investigadores forman parte de la historia de sus producciones, incluso cuando quieren hacer de la historia un objeto, entre comillas, un objeto de estudio. En esa medida se plantea, retomamos lo que decía Dilthey de la pertenencia y lo que nos está tratando de señalar Gadamer, la idea de historia como historia efectual. ¿Por qué? Vamos a prestar aquí atención. En primer lugar, el sujeto de investigación pertenece a la historia. Esto ya lo teníamos claro, ¿verdad? Luego, dice Gadamer, el conocimiento de ese investigador sobre la historia misma es producido también por la historia o producido desde el flujo histórico. A su vez, cuando el sujeto investigador lo comprende, comprende que pertenece a la historia y que su conocimiento también, ese saberse dentro de la historia y su conocimiento también está determinado a su vez por la pertenencia a la historia, y a eso es a lo que Gadamer llama historia efectual. Es el efecto de la historia que no permite que exista ningún tipo de objetividad. Entonces, la historia efectual es, como dice Grondin, el trabajo de la historia sobre el sujeto que comprende. Una última cita de Gadamer aquí. La comprensión, por lo tanto, no es nunca un comportamiento subjetivo respecto a un objeto dado, sino que pertenece la comprensión, ojo con esto, a la historia efectual. Esto es al ser de lo que se comprende. Entonces, el ser de lo que se comprende es el efecto de la historia sobre nosotros. En resumidas cuentas, es complejo, es un concepto muy complejo, pero es lo que nos permite de alguna manera decir, entre otras cosas, que la hermenéutica no es una metodología y es lo que nos lleva, este concepto nos lleva a pensar en esa epistemología de las ciencias sociales y de las humanidades. Esta es la bibliografía con la que se hizo el trabajo de hoy, bueno, que espero que podamos seguir leyendo. Gracias por haber participado, por haber asistido a este curso tan corto de filosofía hermenéutica. Esto es apenas un abrebocas de todo lo que representa la filosofía de Gadamer fundamentalmente. No se olviden de hacer la señal de costumbre, de suscribirse y de compartir estos videos. Muchísimas gracias otra vez.